todas las escenas, desde que Jesús era anunciado a los pastores en su nacimiento, cuando la madre lo tomaba en brazos, o como cuando crecí y se fortalecía en la carpintería ayudando a su padre. De allí la escena da un brinco a Jesús, niño convertido ya en todo un hombre, que viene al Jordán para iniciar la experiencia de su ministerio redentor. Gastón hasta allí, incluso después cuando Jesús iba al desierto, miraba y no entendía bien, trataba pero no podía. Las próximas escenas comenzaron a cautivar el corazón de Gastón, que empezó a descubrir a un Cristo nuevo, un Cristo diferente, un Cristo especial, que era capaz de estar con los más encumbrados como con los más humildes, capaz de darle palabras de aliento a los necesitados, capaz de sanar a los enfermos, capaz de hacer lo que nadie jamás hizo alguna vez, como calmar una tempestad huracanada o caminar por las aguas. Mientras Gastón veía esas escenas imponentes de Jesús, me decía: tío, wow, de verdad Jesús es poderoso. Y yo me di cuenta que ahora Gastón tenía un nuevo superhéroe, que ya no era ni Batman, ni Robin, ni Superman, ni Spider-Man. Ahora su nuevo superhéroe se llamaba Jesús. ¿Cómo no enamorarse de un Jesús que era capaz de decirle al ciego: mírame, al mudo, alábame, al sordo, escucha mi voz, al paralítico, levántate y sígueme? ¿Cómo no enamorarse de un Jesús que era capaz de atender a todos y darle a cada uno según su necesidad? ¿Cómo no amar a un Cristo que era capaz de ser el pastor y la oveja a la vez? Un Cristo que era capaz de hacer cosas tan extraordinarias como levantar de la tumba a los muertos. Gastón fue testigo de los grandes milagros de Jesús y del mayor de todos, que no fue el de resucitar a Lázaro. El mayor milagro de Jesús fue el de encontrar una vida sin sentido, sin esperanza, arruinada, totalmente sucia por el fango de la vida, y lavarla, limpiarla, transformarla y convertirla en un trofeo del Evangelio. Ese es el mayor milagro de Jesús. Gastón fue testigo de eso, y a medida que pasaban los minutos se sentó en mis rodillas, me abrazó y me dijo: tío, qué lindo es Jesús. Y yo me di cuenta que Gastón se estaba enamorando de Jesucristo. ¿Cómo no enamorarse de un Cristo así? Que es capaz de perdonar al peor de los pecadores e irse a la casa a comer con él. El corazón de Gastón se terminó de quebrantar cuando terminó descubriendo que Jesús era capaz de amar a niños como él. Y yo le dije: Gastón, yo quiero que sepas que Jesús te ama y que un día tú vivirás con él si lo abrazas con todas las fuerzas de tu corazón. Y él me abrazó. Pero las próximas escenas se tornaban raras, tan raras que Gastón miraba y no entendía. Si hasta los discípulos que estaban allí tampoco entendían, ni los ángeles del cielo podían entender. Jesús estaba angustiado, era una noche, había una cena, algo pasó. Salió de allí con angustia, entró en un huerto y oró 3 veces con angustia y comenzó a sudar gotas de sangre por la angustia que llevaba en el corazón. Gastón miraba y no entendía. Los discípulos dormidos en el huerto tampoco entendían. Y aun cuando vino un ángel a consolarlo, tampoco los ángeles entendían. De allí Jesús se levantó y vino una turba enfurecida, le tomaron las manos, lo encadenaron y lo llevaron prisionero ante uno que se creyó con la autoridad de poder juzgar al propio Hijo de Dios. Lo llevaron ante la presencia de uno que, teniendo la autoridad de soltarlo, prefirió dejar que otros decidan por él. Este Pilato primero lo mandó donde Herodes. Herodes se burló de Jesús, le dio latigazos, le colocó una corona de espinas. Gastón se tapaba los ojos porque miraba y no entendía. Tampoco entendían los discípulos escondidos, asustados. Ni los ángeles que querían actuar para defender a su general tampoco entendían. La próxima escena mostraba a Jesús en el balcón de Pilato y Gastón me dice: tío, tiene que salir corriendo de allí, no le pueden hacer nada malo si él no hizo nada malo. ¿Por qué lo tratan así? Pero la próxima escena mostraba a Jesús cargando una cruz que nunca fue preparada para él. Una cruz muy pesada que él no podía cargar, porque de paso no era su cruz. Un ser humano condenado a ella o alguien que debió haber muerto allí debía cargarla, no él. Pero cuando llegaron a la montaña del Calvario, cuando otros se resistían, él extendía los brazos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y aunque nosotros lo tuvimos por azotado de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguió su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, mudo delante de sus transquiladores se entregó. Abrió los brazos y el soldado romano tomó los clavos y el martillo y clavó las manos que habían traído tanta bendición, y clavó los pies que habían caminado kilómetros, millas enteras buscando a los perdidos y necesitados. Y cuando la cruz de Cristo fue parada y la silueta de Jesús se recortó en el horizonte, Gastón me dijo: tío, tiene que salir volando de la cruz para que vean que es Dios y que tiene poder. Gastón miraba y no entendía. Los discípulos escondidos miraban y no entendían. Aún los que estaban allí parados frente a la cruz miraban y no entendían. Los ángeles miraban y no entendían. Y yo confieso, muchas veces miro y no entiendo. No entiendo. ¿Cómo puede amar tanto un corazón? Porque en vez de pensar en él, seguía haciendo lo que había venido a hacer. Él se llamaba Jesús porque a eso había venido, a salvar. Y mientras moría, seguía salvando a otros. Las próximas escenas mostraban a un Jesús capaz de seguir la voluntad de su Padre, cumpliendo la profecía hasta el último segundo. Ante la admiración, vista, reclamo, insultos, injurias de toda la multitud, se mantuvo erguido, vencedor. Pero en un momento dado, temblaba en la cruz. El Padre quiso mirar a su Hijo, y cuando tornó su vista a la cruz, lo único que vio fue el pecado de la humanidad que fue colocado sobre él. Porque mientras él pisaba la cabeza de la serpiente le mordía el talón y el veneno entraba en él. Y sintiendo la lejanía que jamás ser humano sentirá en este mundo por él, exclamaba: Padre, Padre, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, no me dejes, no me abandones, ahora no. Padre, ¿dónde estás? Porque el Padre desde el cielo miró y no pudo ver a su Hijo y tuvo que quitar su vista de la cruz. Jesús debía luchar contra ese enemigo solito. Nunca nadie sentirá lo que se siente en la desconexión de Dios, gracias a lo que Jesucristo hizo. Por eso dice